Hola, soy Fernando y bienvenido a un nuevo análisis del mercado. Los reportes de ganancias de las tecnológicas salen muy buenos, pero el mercado los mira con precaución por el costo excesivo en inversión en IA. Por otro lado, la guerra de Estados Unidos e Irán ha escalado, provocando una nueva subida del petróleo y creando amenazas de posibles subidas de tasas de interés y repuntes de inflación. Primero, como es costumbre, comenzamos con un análisis técnico a los principales índices de la bolsa para ver si es que continúa con su corrección o comienza un rebote. También miraremos las principales empresas de semiconductores e inteligencia artificial, si es que tenemos el esperado o vamos a tener un rebote alcista o un posible rally. Y concluiremos, como siempre, con un análisis al oro y la plata y terminamos con Bitcoin. Vamos con el análisis. Y vamos con el análisis de los índices para saber cómo se encuentran los índices en estos momentos. Y primero vamos por el índice del miedo a la codicia de la CNN. Como vemos, estamos en estos momentos en miedo. Estábamos en neutral y pasamos al inicio de miedo. Por ahora no se ve que fuéramos a tener una caída y pasar a miedo extremo, como se puede ver en este gráfico, en este índice del miedo de la codicia. Por ahora las posibilidades sería que entremos un poquito más en miedo, pasando por acá, con la corrección que se está produciendo en los mercados, que lo vamos a pasar a ver en un momento a continuación. Entonces, no es tanto mucho de tener miedo en estos momentos, es algo normal que se puede producir. También lo que podríamos ver es que está creciendo el rumor o la posibilidad de que se pueda producir un alza de tasas de interés, lo cual lo veo poco probable por ahora. De lo contrario sería muy negativo para la bolsa, no exageradamente negativo, pero sería negativo para la bolsa. Por ahora la probabilidad de que se produzca una subida de tasas de interés de un 37% y que se mantenga tal como está en estos momentos está en un 62%. Por ahora tendríamos que estar monitoreando. Lo que yo creo es que no se va a subir una tasa de interés, se va a mantener tal cual todo el año, y si es que se llegara a subir por algún motivo, sería algo bastante más grave si es que el petróleo provoca una subida de inflación más grande. Vamos ahora a mirar el sector tracker. Sector tracker vemos que industriales es lo que ha ido liderando junto con tecnologías de la información. Consumo discrecionario ha caído bastante, con servicios de consumo, y tecnología de la información, como se esperaba, no es tanto como ha ido golpeando, pero si lo miramos en temporalidad de 5 días, vemos que energía lidera producto de la subida del petróleo, de la guerra de Irán, utilities, y los más golpeados serían comunicaciones y consumo discrecionario. Si miramos el índice de mapa o el mapa de Finviz, vemos que Nvidia o todo el sector tecnológico ha ido cayendo bastante, o el semiconductor, mejor dicho, que el que vamos a revisar en estos momentos. Si es que se produce en un momento más adelante, se produce un rebote, podríamos ver que esto cambia de inmediato. Por ahora, las tecnológicas que más está subiendo, acá levantado, ha sido Apple, producto de todas sus alianzas tecnológicas y que tenga que ver con inteligencia artificial y los nuevos productos que ha lanzado, se ha mantenido mucho más estable. Comunicación y servicios, que sería Meta y Google, han estado bastante golpeados, han ido cayendo. Amazon, que viene su reporte de ganancia prontamente. Tesla, que ha caído bastante fuerte producto de su reporte de ganancia. Y eso es lo que vemos. Si lo miramos en temporalidad semanal, vemos que en temporalidad semanal las tecnológicas no están tan golpeadas si las vemos en temporalidad semanal, pero sí las empresas de software. Las empresas de software como Palantir, Oracle, CrowdFriend, parece que es esta, CrowdStrike, y Microsoft son las más golpeadas. Nunca tanto golpeada Microsoft. Yo dije que Microsoft para mí es la más fuerte dentro de este sector para un posible rebote. Lo que vemos semanalmente sería energía ha rebotado bastante fuerte en semanal, y eso tendríamos por ahora. No mucho, estamos más estables. Sí, ahora pasemos a revisar los gráficos. Sigamos comenzando por el dólar. El dólar por ahora se ha mantenido en su rebote. Por aquí yo había puesto una que podríamos rebotar en 100 y venir a tener nuevamente un ataque. ¿Hasta dónde? Hasta los 101, 102 se podría dar nuevamente. Si lo miramos en temporalidad semanal, a mí todavía el dólar podría subir un poquito más. ¿Hasta dónde vamos a mover esta línea? Para mí podríamos venir a buscar este sector, el sector de los 102 en el DXY, que sería el dólar index. Si pasamos a ver el petróleo, lo miramos en temporalidad diaria,
vemos que ha levantado bastante, donde teníamos aquí nuestra línea donde decíamos que podría venir a cerrar este gap, lo cerró, lo ocupó como soporte, aquí justo este sector, y comenzó su levantada bastante fuerte. Este es el US Oil. A mí todavía creo que le queda un poco más de subida al petróleo, por lo menos hasta este sector por aquí, que podría ser los 100 en el US Oil, pero si miramos al Brent todavía, por ejemplo, el Brent aquí cerró este pequeño gap que tenía aquí, pero le queda otro espacio acá arriba. El otro espacio está en los 104 del Brent, que significa que para mí vamos a tener nuevamente un movimiento alcista. Puede ser que en estos momentos esté retrocediendo y que haga un retroceso un poquito más grande, pero para mí va a venir a una escalada hasta los 104 sin ningún problema. Lo veo que el petróleo venga a subir hasta este sector. Eso es lo que creo que va a hacer en estos momentos. Si miramos el VIX por ahora no ha tenido una escalada tan grande de volatilidad, se ha mantenido bastante subiendo pero bajando. ¿En qué sentido? En que sube, pero las subidas no son tan grandes y después vuelve a retrocederlas rápidamente. Por ahora podría ser con producto de la guerra y el petróleo que venga a tener un movimiento hasta dónde. Para mí podríamos tener un movimiento hasta los 24 y después volver a retroceder nuevamente rápidamente, pero tendríamos que estar esperando movimientos de noticias más relacionados con la guerra para que el VIX tenga, o de inflación. Lo más probable es que pueda ser la inflación o producto de las tarifas de Donald Trump que está lanzando en estos momentos, que podríamos tener una escalada un poquito más grande. Vamos ahora con el SPY. ¿Qué tenemos con el SPY? Aquí yo tenía marcado unos probables subidas o un gap que lo dejé porque lo podía ocupar como movimiento de áreas donde se podría ir moviendo. Vamos a eliminarlo, o no, mejor dicho, no lo vamos a eliminar porque en este sector tenemos un gap en el SPY. Entonces, ¿qué significa? Que podríamos tener un leve movimiento bajista. El RSI indica que estamos teniendo un movimiento bajista. Entonces podríamos caer un poquito más fuerte. Por ejemplo, podemos mover esta línea. Para mí no veo el Standard & Poor's cayendo más allá de estos sectores, de 733, o podría incluso un poco más fuerte. Vamos a mover esta línea que tenemos aquí y la podríamos dejar por este sector. Para mí una caída bastante, que podrían catalogarla como una caída bastante grande, para mí podría ser primero 731 y después como fuerza o movimiento grande que podría suceder sería 724 y de aquí podríamos venir. De lo contrario, en los próximos días habrá que estar atento. Podríamos tener rápidamente un cierre de gap en subida alcista y después volver a retomar una tendencia bajista hasta los 731 o incluso 734. Pero si comienza con su movimiento bajista, para mí movimiento de 731 sería lo próximo y como extremo para mí 724. Y de aquí podríamos comenzar un movimiento alcista nuevamente. Eso es lo que veo yo en el Standard & Poor's. Si lo miramos en temporalidad semanal, sí, coincidirían con un retroceso similar a los que se ha producido después de un rebote alcista. Entonces, en semanal podríamos tener esto y después nuevamente rebotar. Si miramos el Nasdaq está un poquito más golpeado que el Standard & Poor's, producto de los movimientos de las tecnológicas. Todavía está casi cerrando este gap que yo tenía marcado aquí. Le queda un poquitito por cerrar, lo cual podría indicar que podríamos venir con un movimiento correctivo primero aquí y después hasta los 669. Eso podría ser un movimiento correctivo si no ha cerrado este gap que tenemos acá, por ejemplo, el que tenemos aquí. Si no lo cierra, vamos a cerrar este otro, vamos a eliminar esto de acá. Para mí, si no cierra este gap en algún movimiento, lo más probable es que vengamos a buscar 670 y de 670 hay que estar atento, podríamos venir rebote a venir a buscar este. De lo contrario, podríamos comenzar a moverlos lateralmente en este sector y venir a cerrarlo. Por ahora veo que la posibilidad de venir a cerrar estos sectores, bajar hasta estos sectores sería más factible. Por aquí también tenemos un pequeño gap, pequeñito, aquí, en este sector, por este sector aquí, por este sector, que sería el 672, 673, 675, lo cual nos podría indicar que podríamos venir a buscar nuevamente. Vamos a sacar, no lo vamos a dejar ahí mismo este marca de gap, porque podría retroceder un poquito más hasta, por ejemplo, a mí, un movimiento de retroceso sería los 670 para que tengamos un golpe al alza nuevamente.
por ejemplo así, y de aquí vamos a subir nuevamente. El Dow Jones está comenzando a hacer unos rebotes, lo cual podría ser un movimiento más de rebote de cierre de gap que tenía aquí, un gap a cerrar, lo cual, ¿qué podría hacer? Cierre de gap y después a sumarse a la tendencia de tanto del SPY como del Nasdaq y volver a retroceder. El retroceso por ahora para mí podríamos tener o se podría mantener aquí. Esto podríamos ver retroceso de lo contrario, de romper los 533 para mí como máximo retroceso podríamos venir a buscar los 500 dólares en el Dow Jones. Por ahora lo veo poco probable, por ahora se está manteniendo sobre este sector, lo cual nos podría indicar que podríamos volver a subir un poquito. De lo contrario, si se suma a las tendencias tanto del Standard & Poor's como del Nasdaq, podríamos tener una ruptura de los 513 y venir a buscar hasta aquí máximo para mí. Algo como muy similar a esto que se produjo en este sector. Una caída bastante grande y después un rebote bastante fuerte. Eso es lo que se podría dar en el Dow Jones. El IWM Russell, para mí lo veo un poquito, vamos a bajar esto aquí, está manteniéndose sobre el sector de los 291, se está manteniendo sobre este sector, lo cual para mí me podría indicar que vamos a bajar esta línea de acá y podríamos, igual que el Dow Jones, podríamos tener, si rompe y construye más abajo de esto, podríamos venir con una caída hasta los 282. De aquí para mí podríamos venir a rebotar nuevamente similar a lo que se produjo en este sector. Eso es lo que podríamos tener con los índices. Vamos a revisar ahora acciones. Si te está gustando la información y quieres estar al día con el mercado, análisis de la bolsa, índices, noticias y criptomonedas como Bitcoin e Ethereum, suscríbete y activa la campanita para más análisis de la bolsa. Y vamos con el análisis de las acciones. Primero vamos a pasar a revisar el VanEck Semiconductor, que sería el índice de la semiconductora, que vemos que está retrocediendo, lo cual podríamos venir, aquí tenemos un pequeño o un micro gap en estos sectores, este sector por aquí, que lo podría utilizar como soporte y posible retroceso. Lo más probable es que tengamos un retroceso hasta este sector en la semiconductora, lo cual arrastraría al Nasdaq hasta este sector. Similar a lo que se produce, el Nasdaq se ha comportado todos estos meses desde que estos movimientos grandes igual al índice de los semiconductores, lo cual que nos podría decir que podríamos venir a retroceder hasta los 532 y de aquí probable configuración a venir nuevamente a llenar o venir a buscar altos históricos, lo cual a mí me ha mostrado que todavía le quedaba un pequeño espacio por llenar acá arriba la semiconductora, lo cual podría indicar que podríamos tener un retroceso y después, para más, a mí lo más que podríamos ver de retroceso en la semiconductora o en el Nasdaq podría ser, por ejemplo, 510, que podría coincidir con, por ejemplo, si miráramos el Nasdaq, podría coincidir con, para mí lo más, 668, o incluso un poquito más abajo, que podría ser muy similar a lo que está haciendo el SMH o el de semiconductor. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que podríamos retroceder hasta este sector y como máximo sector de los 500 y de aquí comenzar nuestra nueva escalada o rebote nuevamente. Por ahora habría que estar atento a que el retroceso se podría dar hasta los 534 y de aquí se podría dar el rebote alcista. Lo mismo que es el SOXX, que también es otro ETF de semiconductor, se está comportando muy similar al SMH, que podría tener lo mismo movimiento, son iguales prácticamente, entonces se podría mover 490 y después volver a remontar. Que veo el SOXL, que este es el semiconductor, pero bull, que está en 3X, significa que es alcista, pero con un apalancamiento de 3. Que veo por ahora en este ETF, que ha retrocedido bastante fuerte, mucho más que los restos, pero vemos que acá arriba, como está marcado, tenemos un gap, lo cual que los gaps se hicieron para llenarse. Y sobre todo la tendencia alcista que tiene el sector de semiconductores. Para mí, por ahora, podríamos tener en este ETF, podríamos tener un retroceso hasta los 116 o incluso más fuerte, que podrían decir que se está hundiendo la bolsa, pero no es así. Para mí coincidiría incluso con un RSI bajista que toque acá para después nuevamente rebotar. Eso se podría dar algo muy similar a esto que se produjo aquí y nuevamente rebote
entonces para mí podría ser el movimiento 105 como máximo, y de aquí comenzaríamos nuestra nueva escalada hasta llenar los 280. Eso es lo que veo yo en estos momentos en el SOXL, que también es del tecnológicas de las semiconductoras. ¿Qué tenemos en semiconductoras? La más importante de todas, que sería Nvidia. Nvidia por ahora, para mí, ¿qué decía yo? Que podría llegar hasta los 216, no alcanzó, se mantuvo entre los 214 y 215. Si bajamos esto por aquí, lo podemos dejar aquí, tocó. Entonces podemos ver que se está haciendo como una M, podríamos, si llegar a retroceder un poquito más fuerte, yo vería que Nvidia podría retroceder hasta los 194 o simplemente tener algún movimiento alcista, pero yo veo este movimiento más de caída, por ejemplo, hasta venir a buscar los 194 y de aquí rebotar, que, por ejemplo, lanzarse desde este sector o de por aquí hasta una escalada hasta alto histórico, que podría hacer dependiendo de las noticias, pero el entorno nos dice que podríamos caer, venir a buscar esto para después venir a rebotar en Nvidia. Microtechnology, una de las empresas del momento, que vemos que podría tener el cierre, un pequeño cierre de gap que tiene aquí, o que lo tenía, estuvo a punto de cerrarlo, todavía no lo cierra, lo cual que en los próximos días podría venir a cerrarlo y podría retroceder hasta dónde, creo yo, Microtechnology. Para mí, Microtechnology podría venir a cerrar este gap que tiene aquí. Voy a ocupar este mismo sector y podríamos venir a cerrar este espacio. Entonces coincidiría con todos los retrocesos de las otras empresas que tendríamos. Entonces la configuración no se ve exageradamente bajista. Para mí se podría producir algo muy similar a esto, un retroceso y después ataque a altos históricos. Eso es lo que podríamos tener en la empresa de semiconductor. Por ahora, para mí podría venir a cerrar este gap y de aquí podríamos venir una fuerte subida. ¿Hasta dónde? Primero tenemos un gap acá arriba en Microtechnology, lo cual nos va a decir y nos indica que va a venir a cerrar este gap en algún momento. Podría ser de golpe, no lo sabemos, podría ser de golpe, pero yo creo que primero va a venir a cerrar esto y después venimos a subir. Entonces veo por ahora cierre de este gap primero y después de este otro, como rebote, así. De lo contrario habría que estar atento, si no se lanza de un golpe, pero no lo creo por ahora. Eso es lo que veo en Microtechnology. Broadcom, Broadcom no quiso venir a cerrar estos gaps de acá abajo, se mantuvo. Entonces para mí vamos a poner una línea aquí, que esto lo vamos a utilizar como soporte. De lo contrario, el retroceso para mí más grande podría ser nuevamente testear los 557 y de aquí para mí yo creo que vamos a venir a cerrar el gap de los 480 en todo este sector. Eso es lo que veo que podríamos producirse con Broadcom por ahora. Eso es lo que estaría esperando yo, venir a retroceder hasta este sector como máximo en retroceso. Lo más probable es que no llene este gap y después venga a llenar este otro. Eso es lo que veo yo en Taiwán. Disculpen, en Taiwán Semiconductor veo que el retroceso está un poquito más fuerte. Podríamos venir a retroceder muy similar. Están todas comportándose muy similar a la semiconductora. Entonces para mí el retroceso podría ser hasta 390 o incluso un poquito más, y de ahí podríamos volver nuevamente a rebotar, algo muy similar a lo que hizo aquí, y después rebote. Eso es lo que se podría dar para mí, en lo que creo que podríamos tener en Taiwan Semiconductor. En AMD está mucho más fuerte si le miramos en temporalidad semanal. AMD está construyendo, se mantiene en semanal, en temporalidad semanal sobre este sector, lo cual lo podríamos decir que incluso podríamos venir a buscar los 600 cuando tenga que venir a rebotar. Entonces por ahora, ¿qué podríamos venir? Podríamos ver, igual que las otras empresas, un retroceso hasta donde vamos a mover esta línea hasta por aquí. Para mí, podríamos como máximo los 461 por ahora, podríamos venir a buscar como retroceso, incluso un poquito más a los 440. Si vamos a poner esto aquí, podría ser aquí 435, 440 para mí, podría ser un retroceso, y de aquí para mí lo más probable es que haga esto y vengamos nuevamente a rebotar. Si no, se mantiene, pero yo veo que la configuración se está dando más de retroceso hasta aquí y de ahí un movimiento alcista. ¿Qué tenemos en Intel? Intel, su reporte de ganancias salió bastante positivo en todos los números, pero el exceso de gasto en inteligencia artificial, para mí, podríamos venir a buscar hasta este sector en retroceso, llenando este pequeño gap que tiene aquí, que podría ser lo cual nos indica que vamos a retroceder hasta aquí, manteniéndose sobre este espacio que tuvo en
reporte de ganancia anterior, donde tuvo esta tremenda subida y este gap. Para mí, yo creo que no vamos a bajar más de este sector por ahora, hasta por aquí, y de aquí tendríamos nuevamente cierre. ¿Por qué? Porque tenemos también espacios acá arriba por llenar, lo cual nos indicaría que primero retrocederíamos, haríamos un retroceso para después venir a llenar este gap. Y incluso ataque hasta alto histórico. Eso es lo que se podría dar en lo que veo en Intel. En SanDisk, muy similar, no tiene gap arriba, simplemente podría venir a corregir hasta más, yo no lo veo, aquí tiene un pequeño gap acá abajo, en este sector. Entonces podríamos venir a buscar el sector de los 1100, 1000 y algo, 1190, se podría dar por este sector en retroceso en SanDisk, y después podríamos ver nuevamente una subida de ataque. Esto sería Seagate Technology, la empresa de computadoras que hacen discos duros para la data centers de inteligencia artificial, entonces por lo cual se están comportando muy similar, tuvieron un rally muy similar al semiconductor, por lo cual yo veo que el Seagate, para mí, podríamos como máximo retroceso hasta los 693 y nuevamente rebote. Western Digital, igual que Seagate, hermana, tiene todavía un pequeño espacio acá abajo que no ha podido llenar, entonces yo creo que los próximos días vamos a retroceder, a venir a llenarlo, e incluso retroceso hasta este sector. Como máximo, para mí, yo creo que no vamos a pasar más de los 433, aquí en este sector, 433, y de aquí volvemos nuevamente a nuestro rebote. Envis o Nebius Group, que es una empresa que hace data centers para inteligencia artificial, que podríamos ver en el retroceso grande que se produjo hasta ahora. Para mí, no más allá, yo creo que podríamos venir en algún movimiento brusco, poder llenar los 154. De lo contrario, yo veo que no los vamos a mantener más allá de los 170, 168. Si el retroceso es fuerte o la caída es fuerte, para mí los podríamos calmar en los 163 en este gap, y después volvimos a volver a subir. ¿Por qué? Porque tenemos este gap bastante grande acá arriba que podría retroceder y venir a llenarlo nuevamente. Google, luego de su caída de reporte de ganancia, tuvo un gap bastante grande, lo vamos a dejar marcado aquí. Yo decía que teníamos una tendencia más bajista en Google porque veía esto, donde está la tendencia, veía esto aquí. Entonces, para mí, veía que Google estaba chocando y volviendo a retroceder. ¿Qué veríamos ahora en Google? Si como pronta entrada, para mí cierre del gap de los 300, entonces si se estabiliza, porque cuando se producen estas caídas bastante grandes, lo que uno busca es estabilización. Si se estabiliza en este sector, o incluso aquí, 295 puede ser que venga para caer, y a mí aquí va a venir a llenar este gap bastante grande que tiene Google. Eso es lo que creo que se podría producir en Google. En Amazon todavía no tenemos el reporte de ganancia, lo cual también tenemos que esperar, que podría tener una tendencia bajista bastante y venir a llenar el gap de los acá abajo. De lo contrario, si el reporte de ganancia sale positivo de Amazon, lo cual podríamos venir a un rebote y atacar acá arriba, porque es muy similar lo que hace Amazon con Google. Por lo tanto, veo que tenemos el espacio generado por el reporte de ganancias de Google. Entonces yo creo que podríamos seguir retrocediendo. Si sale negativo o pasa algo en el reporte de ganancias de Amazon, vamos a venir a llenar fácilmente el gap de los 220, 210, y de aquí creo que la estabilización se podría producir acá abajo para después venir a rebotar, a llenar esto y llenar esto. Si el reporte de ganancias sale positivo, lo cual se podría dar, podríamos tener subida alcista. Tenemos que esperar que lo que haga el reporte de ganancias. Y ahora vamos con el oro y con la plata. Y vamos con el oro y la plata para terminar prontamente con nuestro análisis. Y vemos que el oro y la plata está manteniéndose sobre el sector de los 4.000 puntos, 3.900, 3.900, 3.900 a 4.000, que es lo que está manteniendo. Yo creo que si el oro rompe los 4.000, iríamos rápidamente hasta los 4.400, que sería este sector de acá, donde hizo la subida de la escalada bastante fuerte. Yo creo que vendríamos a buscar esto. Si lo vemos en temporalidad semanal, fácilmente se podría dar un movimiento de venir a buscar hasta el sector, y aquí a mí sería el movimiento para entrar con fuerza en el oro. De lo contrario, podríamos tener un movimiento de una escalada, en los cuales diría que aquí nos detenimos con el retroceso grande y podríamos comenzar una subida.
Yo no veo que por ahora podamos tener una subida hasta los 4.800. Por ahora yo creo que nos vamos a tener hasta los 4.350 como ataque. Si es que llegara a suceder una subida, podría ser hasta este sector. Para mí, en temporalidad diaria, veo que podríamos venir a este sector y retroceder nuevamente. De lo contrario, si llegamos a romper los 4.000 o 3.900, yo creo que vamos a venir fácilmente hasta los 3.461. Eso es lo mismo con la plata. La plata es los movimientos son mucho menos. Entonces, ¿qué creo? Que va a venir a buscar los 48. Para mí la plata está más cerca de venir a buscar esto. Vamos a ponerlo aquí. El movimiento, yo creo que va a retroceder la plata y podríamos venir a buscar hasta los 48. Y aquí el movimiento podría ser más grande. Si lo miramos en temporalidad semanal, nos dice claramente para mí que aquí en los 48 es el movimiento ultra fuerte en la plata. Y vamos a terminar con Bitcoin. Y vamos ahora con nuestro análisis de Bitcoin. Vamos a ver cómo se encuentra Bitcoin. Por ahora, aquí tenemos, vamos a revisar Bitcoin. Yo lo que veo que Bitcoin, el retroceso, ahora se podría dar un movimiento lateral más bajista en esto y venir a buscar los 50. No lo sé, probablemente para mí yo veo un movimiento más horizontal aquí en Bitcoin con probabilidad bajista. Si Bitcoin llegara a buscar los 50.000, para mí sería una señal de entrada donde podríamos tener. Se podría mantener hasta donde, bastantes meses. Yo creo que incluso podría estar hasta noviembre lateral bajista y de ahí con posibilidad de venir a buscar ahora nuevamente su rally alcista. Por ahora veo que tiene más pinta de querer retroceder con unas pintas, con unos supuestos movimientos, retroceder con unos movimientos alcistas, pero más ataques de movimientos alcistas. Si lo veíamos en temporalidad diaria, yo creo que vamos a hacer un movimiento así. Podríamos tener un ataque ahí y después nuevamente retroceder. Eso es lo que estoy viendo más en Bitcoin. Bueno, y eso sería todo por este análisis. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Saludos.